Hay contradicciones tan evidentes que solo sobreviven porque nadie se atreve a señalarlas. Sean todos bienvenidos a Tener Fe o la Razón. Yo soy Dos Santos, su anfitrión, y hoy vamos a entrar en uno de los pasajes más incómodos de la Biblia. Porque en Génesis 10 y Génesis 11 hay una contradicción tan clara que solo pasa desapercibida cuando dejamos de pensar. Así que, ¿quieres saber y conocer qué sucede en la historia de los capítulos en Génesis 10 y 11? Lengua, traducción y el problema. Quédate hasta el final, porque sigue viendo. Estoy seguro que a partir de ahora verás los escritos bíblicos de una forma diferente. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! En un mundo lleno de preguntas que nadie se atreve a hacer, existe un lugar donde la duda es bienvenida y la búsqueda de respuestas nunca termina. Aquí exploramos el misterio, la fe, la razón y todo lo que existe entre ambos. Yo soy Dos Santos y esto es Tener Fe o la Razón, documentales. Comencemos. Cuando el lector abre el libro de Génesis y lee el capítulo 10 y el 11 como si fuera una narración continua, suele asumir que el texto está describiendo una secuencia histórica ordenada. Pero esa suposición no está en el texto, sino en la mente del lector moderno. El texto antiguo no fue escrito para responder a nuestras preguntas actuales. En Génesis capítulo 10, el texto es claro, repetitivo y deliberado. Se nos dice que los descendientes de Noé fueron distribuidos por tierras, por familias, por naciones y, lo que es clave en este tema, por lenguas. El autor no menciona la diversidad lingüística de manera accidental, sino que la repite, la subraya y la convierte en una característica esencial del mundo humano posterior al diluvio. ¿Sí o no? Lo leemos. Busca en tu Biblia Génesis capítulo 10, yo leeré solo los versículos más relevantes del tema por tiempo. No quiero que se me aburran. Sino que vamos a llegar a ese punto exacto. Ustedes, si quieren, pueden leerlo completo. Por supuesto, los versículos son estos. Veamos. Génesis capítulo 10, versículo 1 dice aquí: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a los cuales les nacieron hijos después del diluvio. Y luego en los versículos 2, 3 y 4, por supuesto, dice que son los hijos de Jafet y te los describe. No los leeré, pero tú puedes leer. Entonces, en el versículo 2 me describe los hijos de Jafet, pero mira lo que termina diciendo en el versículo 5, que es lo que es el tema importante. Por estos, o sea, una vez descrito todos los nombres de los hijos de Jafet, o sea, los nietos de Noé, dice: por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual, escucha, según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Puedes buscarlo en cualquier versión bíblica que tú tengas. Va a decir algunas, la mención de algunas palabras puede ser diferente, pero el inicio de según su lengua va a ser igual. Entonces puedes preguntarte aquí, para iniciar, quiere decir que Noé y sus hijos hablaban una lengua, pero todos los descendientes que salieron de Jafet, pues cambiaron la lengua, ¿sí o no? Porque lo dice el texto. O puede ser que en ellos haya quedado esa lengua. O, más bien, porque ellos tenían una lengua, pero habían otros seres
¿Que hablaban diferente? Puede ser, sí o no. Por eso el escribano de este tiempo, que lo hace en ese libro, dice según su lengua. Obviamente te estás dando cuenta que se escribió algo tardío, porque ya el que está escribiendo sabe que hay más lenguas. Interesante, ¿no es cierto? Eso es solo un punto ilustrativo para que vayamos comprendiendo el tema. Entonces, dos cosas: o ellos cambiaron su lengua, los descendientes de Jafet, en el transcurso del tiempo cambiaron su lengua, porque aquí no dice cuánto tiempo ha pasado, pueden ser muchos años. Cambiaron su propia lengua, o saben que hay otros pueblos ya existentes y tienen otra lengua. Pero continuamos, mira lo que dice. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el versículo 6 del capítulo 10, donde ahora viene a describir los hijos de Cam, y te da toda la genealogía de los hijos de Cam, hasta llegar al versículo 20, el cual dice: estos son los hijos de Cam. Te lo recalca el mismo libro, porque no va a hablar de otros hijos ni otros seres, sino específicamente los de Cam, todos los que aparecen ahí. Pero el mismo escritor vuelve a poner por sus familias, ojo, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Y ojo, pone atención porque dice por sus lenguas, o sea, dentro de ellos mismos, al igual que Sem, ahora Cam, al igual que Jafet y ahora Cam, dice por sus lenguas, o sea que hasta entre ellos hay diferentes lenguas. O vuelvo al punto, saben que hay otros seres que hablan de diferente manera, en otro idioma. ¿Sí o no? ¿Lo estás viendo? Esto es de suma importancia para el tema que tenemos. Bueno, continuemos pues entonces. ¿Cuáles son los hijos de Sem? Está en el versículo 21. Y es el mismo ejercicio, te va a describir, a desglosar toda la descendencia de Sem, hasta llegar al versículo 31. Y te dice exactamente de la misma forma: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces, hay un problema aquí, lingüístico tal vez, o qué puede ser, pero arriba me dice que por ellos fueron esparcidos en toda la tierra. Pero si el que escribe está poniendo eso, o para que veas que el momento de escribir ya es bien tardío, entonces sabe que hay otras lenguas y por eso pone por sus lenguas. O dentro de cada familia de los descendientes de cada uno de los hijos de Noé, todos cambiaron sus lenguas a conforme iba pasando el tiempo. ¿Qué tú piensas? Te leo en los comentarios. Interesante, ¿no es cierto? Luego el 32 termina diciendo: estas son las familias de Noé con sus descendencias en sus naciones. Y ojo, dice: y de estos, o sea, de los hijos de Noé, fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no es cierto? Justamente allí fueron divididas o esparcidas la gente en la tierra, pues después del diluvio. ¿Sí o no? Lo dice el texto. Pero bien, lo que yo les voy a mostrar, que es algo muy importante dentro de este tema que estamos viendo. ¿Cuál era el tema? ¿Te recuerdas el tema? Lengua, traducción y el problema de Génesis 10 y 11. Ese es el tema que estamos viendo. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es el tema? Porque todo mundo cree que a partir de la Torre de Babel, pues allí iniciaron las lenguas que hasta el día de ahora conocemos según el cristianismo. Pero vamos a verlo según lo escrito.
¿Sí o no? Lo estamos viendo, que hemos visto acabamos de leer Génesis capítulo 10, del 1 al 31, no completo, sino los versículos más importantes por falta de tiempo, y ya descubrimos que al final dice que fueron esparcidos todos y fueron divididas esas gentes en la tierra después del diluvio. ¿Ok? Entonces, sin embargo, apenas unos versículos después del capítulo 11, comienza afirmando algo radicalmente distinto. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1, puedes seguir la lectura. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Tenía entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí no estamos ante una ambigüedad lingüística. Estamos ante una tensión textual evidente, ¿sí o no? Ahora bien, intentar resolver esta tensión apelando únicamente a las traducciones modernas es un error metodológico. Para comprender estos textos, no basta con leerlos en español, inglés o cualquier lengua moderna. Es necesario acudir al hebreo bíblico y sobre todo al contexto cultural e intelectual en el que estos relatos surgieron, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Bueno, sencillamente porque ese libro no fue escrito para el mundo occidental. Eso para empezar, y mucho menos para nuestra época. Pero continuamos aprendiendo. Incluso con conocimiento del hebreo, una lectura literal ingenua sigue siendo insuficiente. Los textos del Génesis no fueron escritos por crónicas históricas modernas. Son relatos compuestos, provenientes de tradiciones distintas, redactadas y unificadas siglos después de los acontecimientos. Y esto es un dato muy importante, ¿sí o no? Esta es una de las conclusiones centrales de la investigación bíblica académica. Estudiosos como Julius Wellhausen demostraron que el Pentateuco no procede de una sola fuente, sino de varias tradiciones independientes, con intereses, estilos y objetivos distintos. Esto explica por qué un texto puede afirmar algo y otro apenas unas páginas después afirma lo contrario. Como Génesis 11:1, que te dice que ya en ese momento toda la tierra era de la misma lengua y unas mismas palabras. Pero en el 10 ya te había dicho que fueron esparcidos y cada quien tenía lenguas en diferentes lugares. ¿Sí o no? Lo dice el texto. Y no es interpretación, No es un error del copista, es el resultado de una compilación de datos. Un ejemplo que podemos mencionar es para que comprendas esto de que es una compilación de datos. Mira, otro ejemplo lo podemos mencionar del capítulo 1 del Génesis y del capítulo 2. Muchos entendemos que son mencionadas dos creaciones, ¿sí o no? Eso lo podríamos detallar más en otro video si tú quieres. En la Biblia hay muchísimos capítulos con este aparente problema, pero por eso estamos aquí en Tener Fe o la Razón, para aprender un poco más y ver la otra cara de la verdad. ¿Qué te parece? Si el video lo ves que es bastante interesante, sigue viendo, pero sobre todo, gracias por ese poderoso like y comparte para que otros puedan obtener una mejor comprensión de los escritos. Por eso, y ya con esa acción, tú me ayudas a crecer y seguir adelante con este proyecto de aprendizaje. Muchas gracias, pero continuemos. Génesis 10 cumple una función claramente etnográfica, ¿sí o no? Busca explicar el origen de los pueblos conocidos por el mundo antiguo, israelita, por supuesto. Esa es una forma de decir, así entendemos nosotros la diversidad humana. Pero en Génesis 11, en cambio,
no busca explicar el origen histórico de las lenguas. Busca interpretar simbólicamente el poder, la unidad y la ambición humana, ¿sí o no? Entonces, a ver, te hago una pregunta. ¿Qué es para ti el Génesis realmente? ¿Será que Génesis no es un libro, sino que es una biblioteca? Tiene tradiciones orales, la redacción es tardía, del siglo X al siglo V antes de Cristo, y su introducción es una hipótesis documentaria. Ya lo dijo Julius Wald Hansen. El Pentateuco es el resultado de varias tradiciones independientes, unidas siglos después. Veamos un poco lo que es Génesis 10, su tabla de las naciones. En Génesis 10:5, ¿te recuerdas? El 5, el 20 y el 31 ya los leímos. Entonces, puedes tú volver a tu Biblia y volver a buscarlo. Génesis 10:5, Génesis 10:20 y Génesis 10:31. Entonces, según esos textos, ¿ya existían lenguas? Según Génesis 10, sí. Según Génesis 10, ¿ya existen naciones? Sí. Y según Génesis 10, ¿ya existe la dispersión por la tierra? Sí. Entonces, tomaríamos por concluido que el mundo de Génesis 10 ya es plural, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ahora vemos qué sucede en Génesis capítulo 11, de los versículos del 1 al 9, y el problema mal comprendido. ¿Qué te parece? Sigue viendo, quédate, esto está interesante, ¿quieres saberlo? No te vayas. Génesis capítulo 11, el problema. Dice, toda la tierra hablaba una sola lengua. ¿En qué momento retrocedimos en Génesis capítulo 11? Porque aquí comienza el conflicto narrativo, ¿sí o no? Pero veamos. Génesis 11:1 dice, era entonces, para cuando escriben esto, dice, era entonces toda, ¿cuánto es toda? Toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. No dice de unas lenguas, como dice en el 10, no, ahora es una lengua, una. Ya en este primer texto entramos en una aparente contradicción, ¿sí o no? Sí, bueno, esto es si tú lo puedes ver. Cristianamente, por encima es bien difícil porque ya la historia ya nos la contaron. Pero necesitamos hacer este tipo de reconocimiento visual y educativo para entender un poco mejor los textos y la historia de ese pueblo. ¿Qué te parece? Veamos. Porque como ya vimos, el mundo de Génesis 10 es plural. Y aquí con este texto hace creer al lector que en toda la tierra, y toda es toda, tenían el mismo lenguaje o palabras. Lo que en realidad debemos entender que por causa del traductor utiliza frases que para nuestra comprensión la entendemos de una forma que no es para otras lenguas el mismo significado. Por ejemplo, te daré este ejemplo para entender esto. Cuando le decimos a un amigo o a un conocido, hey, te voy a contar algo que pasó con fulano de tal, pero no se lo digas a aquel que ya sabes vos quién, porque si se lo decís, todo el mundo lo va a saber, todo el mundo se va a enterar. Como podemos ver en ese ejemplo, no es cierto que todo el mundo en cosa literal se vaya a enterar, sino que utilizamos esa expresión porque en nuestro ambiente, en nuestro ámbito, en nuestros conocidos, esas personas se pudieran enterar de este secreto dicho. Al traducir este texto, es utilizado en muchos pasajes bíblicos esa expresión, todo el mundo, toda la tierra, que en nuestra lengua
no significa obligadamente que sea literal, ¿sí o no? Ya lo explicamos con un breve ejemplo. Así que espero que te sirva ese tipo de ejemplo, que podemos poner muchos más, pero tú sabrás si está bien o no. Pero continuamos con el escrito en Génesis 11, que eso es por poner que existía una sola lengua en toda la tierra. Vamos a ver entonces de qué se trata. Génesis 11:2. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega o una llanura, según tu versión, en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Momento. Para entender de una mejor manera este texto, es saber de quiénes o a quiénes se refiere el texto al decir que partieron de oriente. ¿Lo sabes tú? Si no lo sabes, sigue viendo y descubramos quiénes son estos que van a ser parte, sin saberlo, de la historia mal comprendida. Y digo esto y te aseguro al 1000% que por más que busques en todo YouTube, en todo donde encuentres videos bíblicos, o en tu iglesia o donde te hayas reunido y te cuentan la historia de la Torre de Babel, jamás vas a escuchar esta manera, no de interpretar, sino de entender lo escrito. Porque cuando llegas al versículo 2, nadie se hace esa pregunta de quiénes son los que partieron o de quiénes se refiere. Y es fácil de entender porque vienes del capítulo 10 y te han hecho creer que es continuo la historia. Pero como estamos en tener fe o la razón, ahora descubriremos la otra cara de la verdad. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no es cierto? ¿Quieres saber quiénes eran? Sigue viendo. Mira, para comprender esto, toda esta historia de la Torre de Babel, los capítulos 10 y 11 de Génesis mal comprendido, ¿quieres saber a quiénes se refiere cuando dice partieron de oriente? Esto no te lo esperabas. Vámonos hasta Génesis capítulo 4, versículo 16, y dice así: Y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿A dónde dice? Al oriente de Edén. ¡Wow! Entonces, este es el primer texto que se menciona al oriente. Quiere decir que los que partieron al oriente o los que partieron del oriente para hallar una llanura fueron los llamados Nod. Al plantarse en ese lugar se apropiaron o se hicieron dueños, por así decirlo, de aquel lugar. Y Caín, al llegar ahí, le dijeron que era la tierra de Nod. Nunca más se habló de Nod, no sabemos quién es Nod, pero es alguien, ¿no? Y ese lugar le pertenecía a Nod. Lee despacio si aún no lo ves, vuelve a leer el 4:16. Obviamente ahora se puede entender que los de esa tierra llamada Nod fueron los que tenían unas mismas palabras o lenguas, sí o no. Y cuando se refiere a toda la tierra, el 11:2, se refiere a la tierra de Nod, ¿sí o no? ¿No lo crees? Sigamos estudiando, porque esto es impactante, ¿no es cierto? Continuemos con Génesis 11 y te darás cuenta por qué. Dice el 11:3, y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y fueron el ladrillo en lugar de la piedra y el betún en lugar de la mezcla. ¿Por qué dice eso? Porque el escritor ahora en su tiempo que está haciendo toda esta escritura ya ocupan la piedra y la mezcla, o como la conocemos nosotros, cemento pues. Pero en ellos entonces sabía que era con ladrillo y el betún. Bueno, no está de más estar explicando eso. El 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, o sea, alta, y hagámonos un nombre, por si fuese, esto es la clave. ¿Para qué se iban a hacer eso?
por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ok? ¿Ya habían sido esparcidos de algún lugar? ¿Sí o no? Te lo dice el versículo, en el capítulo 4, versículo 16, te lo dice. Y bueno, en toda la historia de Caín, cuando sale al asesinato de su hermano. ¿Sí o no? Vamos a ver las conexiones que hay uno y otro y por qué yo digo que son los de la tierra de Nod. Pon atención en cada versículo. Fíjate que en el versículo 4 no dice que quieren llegar hasta Dios, quieren llegar al cielo. ¿Y para qué? Y hagámonos un nombre. ¿Por qué? Porque si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque ya habían salido del oriente. O ya habían salido al oriente, más bien dicho, según el texto. Quiere decir que ya habían sido esparcidos de un lugar, ¿sí o no? Interesante, ¿no es cierto? ¿Y de dónde es? Del Edén. Te lo dice claramente el texto. Veamos el 5. Dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El 6 sigue. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿Cuál pueblo? ¿Te dice aquí el texto cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Pero en la conexión que estamos haciendo, y que no es una locura, sino porque entender cómo está escrito este libro o esta historia, ese pueblo es uno, ¿sí o no? Y es los de la tierra de Nod. Y todos estos, porque dice aquí el pueblo es uno, no son varios. Tiene que referirse solo a uno. Y recuerda, ya estamos en el capítulo 11. En el 10 ya hay un montón de gente. Fue esparcida por toda la tierra, te lo dice el capítulo 10. Entonces esta no es ni locura mía, ni invención, y menos interpretación. Porque en el 10 ya te dijo y te hizo toda la genealogía de Noé, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y dice que fueron esparcidos por toda la tierra. Entonces el 11:6, que dice que aquí el pueblo es uno, con una misma lengua, estos tienen un lenguaje. Oye, estos tienen un lenguaje. Te pregunto, ¿serán estos descendientes de los hijos de Noé? ¿Sí o no? Te leo en los comentarios. Esto es bien importante. Y dice, continúa el texto, y han comenzado a obrar, y nada les detendrá o retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Claro, son los de la tierra de Nod, la familia de Nod, y quieren hacer eso porque ya fueron expulsados del Edén. Entonces ya no quieren ser esparcidos por toda la tierra, que va a llegar otra vez ese Dios y los va a volver a esparcir. Ellos querían edificar una gran ciudad y una torre, dos cosas, una ciudad y una torre, para que por si fuesen esparcidos por la tierra, te lo dice el 4, ellos van a tener un nombre. Y sí que lo consiguieron. Ya no se volvieron a llamar la tierra de Nod. ¿Quieres saber cómo se llama? Sigue viendo. Génesis 11:7 dice, para continuar, ahora pues descendamos y confundamos allí. Ahora viene algo extraño del texto, del escribano. El 7 dice, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Momento, espero que busques en tu versión bíblica que por favor cambie, porque si no, esto es un grave error. ¿Cómo me va a decir el versículo 7 y confundamos sus lenguas? ¿Cómo? Eso es un abuso. Cuando en el 6, un versículo antes dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje. Como el 7 me viene a decir sus lenguas. ¿Te das cuenta del gran error en el que está? Pero claro, son de los traductores. El libro no tiene error. El libro me va a contar una historia que al manipularla los traductores por años, haciendo diferentes tipos de traducciones, han venido manoseando y manipulando y dando su entender. Ese sí es error. Y si tú no tienes cuidado,
pues obviamente ni vas a entender lo que el libro realmente te está contando, sino que vas a escuchar teología barata que es dicha en las iglesias, sin ofender, pero es la verdad. Yo pasé por ahí y pues caemos en esa red, ni modo. Pero lo bueno es saber leer y comprender cada palabra, aún de nuestro idioma. Ojo que yo no estoy hablando hebreo, ni pretendo enseñar, ni nada por el estilo. Es el mismo texto. En el versículo 6, usted tiene que saber y entender. El pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. ¿Cómo es que el 7 dice que ese Jehová dijo vamos a descender y vamos a confundir allí sus lenguas? Entonces son varios pueblos, tienen un montón de lenguas. El 6 dice que solo es uno y tienen una misma lengua, y el 7 dice que tienen muchas lenguas. Pero por favor. Pero bueno, continuemos, porque lo importante aquí es mostrar si hay contradicciones o está mal comprendida la historia. Te leo en los comentarios, por supuesto. Sé que solo eso ya te impactó, ¿no es cierto? Por eso te digo que esto jamás lo has escuchado en ningún lado, por más vuelta que le des, y no va a venir nadie, ni una sola persona a decir, ya lo dijo fulano de tal y lo estás copiando. No. Estoy más que seguro que nadie lo ha dicho como lo estás escuchando en Tener Fe o La Razón. Pero sigue viendo, sigamos aprendiendo. ¿Quieres saber más? No te vayas y quédate hasta el final, porque te vas a sorprender. Dice el versículo 8 del capítulo 11: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pues claro, los esparcieron por toda la tierra, toda. El versículo 9 dice: por esto fue llamado, por esa acción fue llamada el nombre de esa ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este texto es extremadamente exagerado, ¿sí o no? Pero te voy a dar otro dato clave para que sigas aprendiendo. Ese texto dice que confundió la lengua, no que le dio una nueva lengua. Ojo con eso, por favor. Confundió la lengua, no que fuera nueva lengua. Una cosa es hablar otro idioma y otra cosa es que confunda el mismo idioma. ¿Sí o no? Te voy a poner, por ejemplo, esto. Para un pequeño relato, un pequeño ejemplo debemos de poner para que tú puedas comprender mejor. En algunos lugares, lo que se utiliza dentro de una bebida, ya sea un vaso o un envase de una bebida gaseosa, en algunos lugares le llaman pajilla, pero en otros lados le llaman popote. Si tú llegas a un lugar donde no lo mencionan como tú lo conoces, estás confundido. ¿Sí o no? Pero ojo, ¿hablas español igual que el otro? Sí, pero las cosas la mencionan diferente. Entonces, ¿es una lengua confundida para ti porque no lo entiendes? ¿O es que hablan de otra forma en otra lengua? Interesante, ¿no es cierto? Esto es una pequeña cosa un ejemplo, pues mínimo, para que puedas entender de lo que estoy hablando. Otro ejemplo, algunas personas en algunos países hay una fruta, algunos le dicen fruta, o para empezar, para unos es fruta, para otros es verdura, al aguacate. Pero en otros países, o no sé en cuántos países más, pueden llamarle palta. ¿Ves? Aguacate, palta. Otros a la mazorca con el maíz le decimos elote, pero en otro lugar le llaman choclo. Te pregunto yo y te leo en los comentarios: ¿es lengua confundida o es diferente lengua? Porque la lengua es en español.
la que conocemos como español. Pero si te fijas, en cada región hablamos diferente o llamamos diferente a las cosas. Cuando una persona que no es de ese lugar está confundido, pero sí se puede comunicar, solo que se confunde con ciertas palabras. Eso es lo que dice el versículo 9, porque allí confundió Jehová el lenguaje. Jamás dice que les dio nuevas lenguas. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que nunca habías escuchado esto, querido amigo. Y de esto, cuando te impacta de esta forma, puedes comprender todo este escrito. Y con esto vamos a arrancar una serie bíblica. Y te darás cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de esa forma está el error. Para ellos, para su lengua en hebreo o en arameo, como fue escrito casi todo el libro, para ellos no hay error. La mala confusión es para nosotros, porque fue manipulado en diferentes maneras en el español, que ahora estamos confundidos. Pero es hora de entender la verdadera historia bíblica. Pero continuemos. Bien, con esos ejemplos y con este relato, puedes entender ahora cómo protege ese Dios a Caín para que nadie que lo encuentre, como dice el texto en Génesis 4:15, leámoslo, y le respondió Jehová: ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Oye, ¿sabes por qué? Porque tenía unas mismas palabras. Esa señal era algo que cualquiera que lo encontrara no iba a entender qué significaba, porque ya habían confundido la lengua. Palta, aguacate, choclo, elote, ¿me entiendes? Entonces, eso de una señal era alguna palabra que no le iban a entender, entonces le iban a tener un poco de temor o le iban a dejar pasar. Eso podríamos verlo, podríamos estudiar Génesis capítulo 4 y toda la serie de Caín, pero no es ahora. Estamos viendo el error de Génesis 10 y 11 y cómo en el cristianismo se ha creído que de ahí, del capítulo 11 de la Torre de Babel, pues salieron todas las lenguas conocidas hasta el día de ahora. Pero continuemos, sigue viendo. Entonces, no le hicieron daño y es increíble, ¿no es cierto? Además, ahora te queda muchísimo más claro, sí o no, por qué dice este texto así. Mira lo que dice para ir comprendiendo siempre lo que estoy hablando con la tierra de Nod. Génesis capítulo 4, versículo 17. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Entonces, a ver. La esposa de Caín, ¿de dónde era? Ahora sí creo que tú sepas tantas preguntas que la gente se hace y dicen, pero si en Génesis dice que solo era Adán, Eva, Abel y Caín, ¿cómo 4? ¿Cómo Caín encontró mujer? Bueno, esos son otro video que también podemos hacer. Si te interesa, déjame en los comentarios. Pero es obvio que para muchos que ya han escuchado un poco de la historia, saben que sí habían más personas. Y por eso Caín encontró a su mujer, a su esposa, dice, que la conoció. Claro, Caín salió huyendo. ¿Y a dónde fue a parar? A la tierra de Nod. ¿Y a dónde más? Si fueron expulsados del Edén. ¿Sí o no? La Biblia no te menciona otros pueblos más que Nod. Entonces tienen que ser a fuerza, sí o no, Nod. Sí o sí. O sí o no. Entonces, ¿es de la tierra de Nod? Te puedes imaginar o te puedes preguntar el por qué Caín tuvo que irse de ese lugar y fundar otra ciudad. Y es más, ponerle un nombre. ¿No será que fue para que nadie de las personas con lengua confundida llegaran y se asentaran también en su lugar?
Por eso le puso un nombre a su ciudad, al nombre de su hijo Enoc, que no es el mismo Enoc que fue y caminó con Dios y se fue. Oh, no lo sabemos. Muchos dicen que no y puede ser que sí. ¿Qué piensas tú? ¿Quieres saberlo? Haré un video de eso y te vas a sorprender muchísimo. Si ya con esto, yo sé que los ojos se te están abriendo y te estás haciendo muchas preguntas, imagínate lo que viene. Entonces, ¿y no será también que cuando mira lo que dice el texto en Génesis 11:9? Ponle atención a los detalles. Por esto, en el 11:9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así es como Caín también fue esparcido, ¿sí o no? Caín llegó a la tierra de Nod. ¿Y qué estaban construyendo? Una ciudad y una torre. ¿Sí o no? Ahí conoció a su mujer. Entonces Caín fue esparcido junto a toda esa gente de Nod. Es interesante, ¿no lo crees? ¿Sí o no? Y de esa manera edificó entonces una ciudad Caín, el cual le llamó por nombre de su hijo. Lo dice el texto. Estoy seguro que a este punto de la historia ya cambia completamente, ¿no es cierto? Muchos cristianos piensan y creen fielmente que es allí el comienzo de las diferentes lenguas del mundo, ¿sí o no? Pero sigue viendo para que aprendamos aún más. ¿Qué te parece? Sé que nunca has escuchado, vuelvo y repito, algo como esto. Más razonable, más lógico. Solo hemos escuchado muchas teorías o estudios, pero claro, teológicas, más teológicas que otra cosa. Pero ahora estás aprendiendo a usar la razón con la lectura de los textos, sin utilizar lo que le llaman los cristianos interpretación. Aquí no estamos interpretando nada. Estamos utilizando los textos, ¿sí o no? Si el video te está gustando, dale like, comparte, con eso me ayudas con el algoritmo de YouTube. Es gratis y no te has suscrito, no te cuesta nada. Y es más, aprenderás muchísimo aquí en tener fe o la razón. Y me ayudarás a que este proyecto crezca y por supuesto muchas más personas se puedan instruir y aprender de una mejor manera las historias bíblicas, que por cierto vendrán mucho más. Pero sigue viendo. Continuemos. La contradicción sin rodeos. Dos relatos incompatibles, si se leen literalmente, ¿no es cierto? No es cronología, es el origen, es distinto, ¿sí o no? Ya lo dijo Richard Elliott Friedman. La Biblia no fue escrita por una solamente, sino por muchas, en distintos contextos bíblicos, ¿sí o no? Y son demostrables. Yo puedo darte miles de ejemplos. Mira este. En Génesis capítulo 10, los versículos 9 y 10, mira lo que dice. Génesis 10, versículos 9 y 10. Es para darte más ejemplos y te puedo dar muchísimos. Pero leamos este, búscalo. Génesis 10, versículos 9 y 10 dice: y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El 10 dice: y fue la cabecera de su reino Babel, Erec, Acab y Calné, en la tierra del Sinar. ¿Viste? En la tierra del Sinar. Aquí puedes ver claramente que en el versículo 10 aparece el nombre de Babel, pero tenemos un problema. Este es el capítulo 10 y en el capítulo 11, donde aparece o dice que por lo que sucedió Dios le puso a ese lugar Babel. Leámoslo. Génesis 11:8 dice: así lo esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El versículo 9 del capítulo 11: por eso fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová
el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Como podemos ver, es posible que sea en el capítulo 11, verso 9, para ser específico, que por lo que sucedió fue llamado ese lugar como Babel, ¿verdad? Lo dice el texto. Pero en el capítulo 10, verso 10, te dice cuál era el reino de Nimrod. ¿Cómo se llamaba? Babel. Es por esto que Richard Elliot Friedman dice: la Biblia no fue escrita por una sola mente, sino por muchas, en distintos contextos históricos. Entonces, ¿nos queda más claro ahora, sí o no? Pero dime qué piensas de todo esto. Déjame tus comentarios, es muy importante. Participa, por supuesto, y con mucho respeto hacia todos. No quiero que vengan aquí a agarrarse de las greñas, ¿verdad? Dime que te diré. Vos sabés, vos no sabés. Con mucho respeto. Así como hago yo esta información para ustedes, con mucho respeto. Pero mira, te voy a mencionar algo aún más. Otro ejemplo para que tú puedas verlo, porque aquí lo interesante es, más que todo para un cristiano, que se le muestre bíblicamente sí o no. ¿Sí o no? Mira, dos cosas. En el capítulo 10 ya menciona que el reino de Nimrod se llama Babel. Pero ¿cómo es posible que en el 11, por la acción que Dios o Jehová o como le quieras llamar, confunde las lenguas de esta gente y los esparce por toda la faz de la tierra, le llamó a ese lugar Babel? ¿Sí me hago entender? En el 10 dice que ya es Nimrod y su reino era Babel. Ya tiene nombre, pero es el capítulo 10. Pero en el 11 me está diciendo que la acción que Dios hace de ahí, y por eso los esparció y que los confundió la lengua, a esa acción le llamó Babel. Claro, va a venir un gran teólogo a decirme que usted no entiende. En el 11, claro, en el 11 ya aparece así, y en el 10 nos está contando parte de la historia de Nimrod. Pero mira un punto del cual yo digo que ese pueblo que aparece en el 11, que no te dice el nombre del pueblo, son los de Nod. Lo vamos a llamar Nod. Vamos a terminar leyendo. Voy a volver a leer Génesis capítulo 10, versículo 10, y escucha con atención el final. Y fue la cabecera de su reino Babel, Erec, Acab y Calné. ¿En dónde? ¿En la tierra de quién? En la tierra de Sinar. Ojo, la tierra de Sinar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esa tierra? A ver, ¿alguien se acuerda qué leímos anteriormente? ¿Te acuerdas tú? ¿O no te acuerdas? Volvámoslo a leer entonces. ¿Qué te parece? Génesis 11, Génesis capítulo 11, versículo 2. ¿Puedes leerlo? Léelo. ¿Qué dice? Aconteció que cuando partieron de oriente, o sea, del Edén, hallaron una llanura. ¿En dónde? En la tierra de Sinar, y se asentaron allí. La tierra de Sinar. ¿Quiénes? Los que salieron al oriente. O sea, ¿quiénes? La tierra de Nod. ¿Sí o no? Interesante todo esto. Te leo en los comentarios. Pero, ¿qué te parece si continuamos? Porque esto aún aquí no acaba. Aquí puedes ver claramente que en el versículo 10 aparece el nombre de Babel, pero tenemos un problema. Ese es el capítulo 10, repito. Y en el capítulo 11, donde aparece o dice lo que sucedió, Dios Dios le llamó a ese lugar Babel.
Lo volvemos a leer, Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar. El 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la tierra. Entonces, no queda más, o nos puede quedar más claro ahora, sí o no. ¿O piensas que estás confundido? Babel no es solo, o no se trata sobre solo lenguas. A ver, Babel es igual que Babilonia, ¿sí o no? En un lugar de sigurat, fue un imperio y una uniformidad. ¿Sí o no? Mircea Eliade dice, el mito no explica el pasado, explica el sentido del presente. Así que Dios no castiga la diversidad, que había mucha gente, castiga la centralización absoluta. Y como hemos podido ver en cada versículo, ahora sí podemos entender lo de Babel. No inician las lenguas o los idiomas, como miles de cristianos creen, sino que te cuenta que Dios detuvo a un pueblo llamado Nod. Antes de que se llame Babel, se llamaba Nod, ¿sí o no? Porque el texto te dice, a causa de que los ha esparcido y les confundió su lengua, a esa acción le llamaron Babel. Pero no te dice previo cómo se llama ese pueblo, ¿sí o no? ¿Lo has podido ver hasta aquí? Esto es interesante, impactante. Entonces, te cuenta que Dios detuvo a un pueblo llamado Nod. Lo que hicieron fue por y para. ¿Sí o no? Leámoslo. Génesis 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Entonces ellos iban a poner su nombre, pero antes de que se lograran poner el nombre, Dios les puso uno, Babel, donde les confundió, no creó. ¿Sí o no? Podemos seguir ampliando la razón, como por ejemplo, según la historia contada en el libro, ellos, es decir, el pueblo de Nod, lo que querían era hacerse de un nombre. No especifica cuál nombre. Puede ser a nivel de construcción. Para entender esto lo podemos apreciar ahora en nuestro tiempo, es decir, el país donde se crea el rascacielos más alto será de renombre aquella ciudad, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué hoy Dios no baja y confunde las lenguas con tantos rascacielos que han hecho? Interesante, ¿no? Hoy nadie se dice eso, porque un cristiano no dice, uy, qué alto ese rascacielos, pretenden llegar al cielo, que baje Dios y los confunda la lengua, o que les haga nuevas lenguas. Interesante, ¿no? Ahora bien, en nuestro tiempo, el país que construya una megaconstrucción de un rascacielos obtiene un renombre, ¿sí o no? Sí o no. Eso es para comprender por qué estaba construyendo esa familia Nodo, ese pueblo de Nodo. Es probable que esa sea la intención de la tierra de Nodo, ¿sí o no? Y porque termina el texto mencionando por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué dice eso? Fácil. Recuerda que salieron del Edén, del oriente, al oriente, ¿lo recuerdas? Lo leemos nuevamente. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron ahí. Si te das cuenta, en Génesis 4:16, donde está hablando de Caín y todas, dice que salieron al oriente y ahora aquí salieron del oriente. Son palabras muy distintas, es decir, que ese pueblo que partió de oriente y que hallaron una llanura de la tierra de Sinar, se asentaron ahí. O sea, que esa tierra del Sinar, allí es donde está Babilonia. ¿Sí o no?
Arqueológicamente lo pueden hallar. Entonces quiere decir que ellos no era Babilonia, eran los descendientes de Nod, ¿sí o no? Recuerden cuando dice, cuando partieron, debes preguntarte quiénes son los que parten y por qué. En el capítulo 11 no te lo dice, ni te dice cuando menciona en el 11:6, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno. El pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá. Ahora de lo que se han pensado hacer. ¿Sabes tú a qué pueblo se refiere en ese texto? Claro, ya estás escuchando todo este video. Pero si solo lees el texto, ¿te lo dice qué pueblo es? Qué curioso que no lo diga. Pero el que lo escribió en su tiempo y en su lengua, sí conocían de quién se refería. Somos los cristianetes de ahora, de nuestro tiempo, en estos libros manoseados por traducirlos de diferentes maneras, que nos quieren contar su propia historia. Y qué ridículo venir a decir que de esa torre salieron todas las lenguas, cuando tú te estás dando cuenta que un capítulo antes está la descendencia de Noé, sus hijos y nietos y todos los que descendieron de ahí y fueron esparcidos por toda la tierra, y dice con sus lenguas, con sus tierras, con su todo. ¿Sí o no? Pero ahora que ya sabes toda esta historia, ¿habla de la tierra o de un pueblo que podríamos decir que es Nod? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin interpretación, Esa tierra de Nod es el lugar donde llegó Caín. Los textos lo dicen, no es interpretación, repito. Solamente se trata de leer bien y usar la razón. Ahora, ¿por qué no se explica esto en las iglesias? ¡Oh, buen punto! ¿Puede ser por miedo a la duda? ¿Puede ser por confundir la fe con el literalismo? ¿O puede ser por control doctrinal? ¿Tú qué piensas? Te leo en los comentarios, participa. Una fe que no puede ser cuestionada no es fe, eso es miedo, ¿sí o no? Ahora, ¿se equivocó la Biblia? No se equivoca, habla en capas, no responde al cómo, sino al por qué. Dice Karen Armstrong, los textos sagrados no fueron escritos para informar, sino para transformar. Y de eso los teólogos se aferran más, su propia interpretación, y es de esa forma que escuchas un sinfín de versiones en cada una de las iglesias, ¿sí o no? Pero te leo en los comentarios, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que realmente nos dice Babel? La diversidad es límite, la diferencia es protección, el mito como advertencia política. Tal vez el verdadero pecado no fue construir una torre, sino creer que todos debíamos ser iguales, según su pueblo de Nod, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. La Biblia no necesita que la defendamos de las preguntas, necesita que nos atrevamos a hacerlas. Si el análisis de este texto bíblico te hizo pensar, dudar, o mejor aún, mirar con nuevos ojos la Escritura, entonces este canal es para ti. Yo soy Dos Santos y esto fue Tener Fe o la Razón Documentales. El próximo episodio será un poquito más incómodo. Veremos la historia de Abraham y Melquisedec. ¿Quién le dio a quién los diezmos? Te aseguro que al igual que este tema, te impactará el resultado final de la investigación. No te lo puedes perder. Este video no es para destruir la Biblia,
es para leerla en serio. Y recuerda, haz el bien y no mires a quién. Hasta la próxima.